¿Qué son los genes? Todos los seres vivos tienen genes, las plantas y los animales tienen genes, y tú también. Los genes de los árboles son los que dicen qué forma tendrán sus hojas, en los de los gatos está la información sobre cuál será el color de su pelaje. Tus genes nos dicen cómo es tu pelo o tu piel. Los genes son las unidades de la herencia y se transmiten de padres a hijos. Son como un libro donde están escritos los rasgos o características de cada uno de nosotros. Los genes están en los cromosomas y se colocan en línea a lo largo de cada uno de ellos. Cada cromosoma contiene miles de genes. Cada gen ocupa una posición en el cromosoma. Los cromosomas están dentro del núcleo de las células y son estructuras formadas por ácido desoxirribonucleico, ADN, y proteínas. Los cromosomas se agrupan en parejas. En el ser humano hay 46 cromosomas que se estructuran en 23 parejas. ¿Por qué los hijos se parecen a sus padres y sin embargo son diferentes? ¿Por qué podemos reconocer a las diferentes especies y variedades de animales y plantas? Las características de forma, función y comportamiento de los organismos se transmiten de generación en generación a través de la información genética. La información sobre el tamaño, el color, el número de flores, de frutos, el funcionamiento de los sentidos y hasta la conducta de los organismos se encuentra depositada en el código genético. Al conjunto de caracteres transmisibles se conoce como genotipo y su manifestación, anatomía, fisiología y conducta, se conoce como fenotipo. Dentro del núcleo de las células de los seres vivos, con excepción de arquea y bacteria, se encuentran unos organelos con forma de bastones conocidos con el nombre de cromosomas, del griego cromo, color y soma cuerpo. Su nombre proviene de sus propiedades de tinción. Cada especie tiene un número característico de cromosomas. Algunas especies tienen pocos cromosomas mientras que otras tienen muchos. El maíz tiene 10 pares, algunas mariposas tienen más de 200 pares y los seres humanos tenemos 23 pares. Los cromosomas están formados por largas cadenas de moléculas de ácido desoxirribonucleico, ADN o DNA por sus siglas en inglés. Estas cadenas se dividen en segmentos funcionales con información particular conocidos como genes. El gen es la unidad de almacenamiento y transmisión de información de la herencia de las especies. ¿Cómo se transmiten los genes? Cuando se crea un nuevo ser, un bebé, es consecuencia de la unión de una célula del padre, el espermatozoide, con una célula de la madre, el óvulo. El espermatozoide y el óvulo son células un poco especiales y son las únicas del organismo que solo tienen la mitad de cromosomas. En el espermatozoide están las características o rasgos del padre. En el óvulo están las características o rasgos de la madre. Cuando estas células se unen, también se unen sus cromosomas, los genes se mezclan, y se forma un nuevo libro, donde estarán escritas las características del futuro bebé. Por tanto, todos somos una mezcla de los genes de nuestros padres. La mitad de la información genética que contienen tus células viene de tu padre, y la otra mitad, de tu madre. ¿Quién descubrió los genes? Cuando se crea un nuevo ser, un bebé, es consecuencia de la unión de una célula del padre, el espermatozoide, con una célula de la madre, el óvulo. El espermatozoide y el óvulo son células un poco especiales y son las únicas del organismo que solo tienen la mitad de cromosomas. En el espermatozoide están las características o rasgos del padre. En el óvulo están las características o rasgos de la madre. Cuando estas células se unen, también se unen sus cromosomas, los genes se mezclan, y se forma un nuevo libro, donde estarán escritas las características del futuro bebé. Por tanto, todos somos una mezcla de los genes de nuestros padres. La mitad de la información genética que contienen tus células viene de tu padre, y la otra mitad, de tu madre. El austríaco Gregor Mendel fue el primero en observar los modelos de la herencia en las plantas del guisante. En la década de 1860, Mendel llevó a cabo experimentos con estas plantas y estudió cómo se transmitían 7 características, entre ellas, la longitud del tallo. Mendel llegó a la conclusión de que estas características se encontraban en unas unidades de herencia que se transmitían de una generación a otra. Estas unidades de herencia es lo que después se llamarían genes. Los científicos descubrieron que los genes estaban formados por ADN, y en la década de 1970, aprendieron a alterar el ADN mediante ingeniería genética. ¿Qué son las enfermedades genéticas? Las enfermedades genéticas o hereditarias son enfermedades producidas por alteraciones en los genes. La hemofilia,
Por ejemplo, es una enfermedad genética por la que la sangre no puede formar coágulos. Esto produce sangrados con mucha facilidad, incluso cuando solo se recibe un pequeño golpe. Hoy en día, los científicos buscan la forma de curar estas enfermedades modificando los genes, a través de un proceso llamado terapia génica.